Hola, hola, queridos estudiantes de sexto básico. A continuación, les presentaremos la cápsula, la narración, conceptos básicos. Mi nombre es Juan Francisco Alarcón y les entrego los saludos de la profesora Andrea y la profesora Elizabeth. Veamos qué es lo que sigue a continuación. La pregunta es, ¿qué es la narración y cuál es su propósito? Bueno, se denomina narración a la manera de contar una secuencia o una serie de acciones realizadas por unos personajes en un lugar determinado y en un intervalo de tiempo determinado. Es decir, se refiere a una sucesión de hechos. Esta sucesión de hechos nos hace analizar otras cosas y estas cosas se denominan elementos básicos de la narración. Para entenderlo bien, tenemos una estructura narrativa en la cual aparecen personajes que son contados, estos cuentos, por narradores y ocurren en estos también acontecimientos en un espacio determinado. Vamos entonces, desde estos elementos básicos, a investigar qué es la estructura narrativa. Como les dije, cada vez que ustedes escuchan una historia, observan una película o leen un cuento o una novela, y allí ven una historia, esta se puede segmentar en cuatro partes. La primera de ellas es el inicio, donde se presentan personajes y espacios y ambientes. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, allí está la liebre y la tortuga. Se conocieron, ¿cierto? Se presentó el espacio. Posteriormente hay un desarrollo donde surge un conflicto entre la fuerza que persigue un fin y otra que se opone a esto y ocurren varios sucesos más. En este caso, ¿cierto? Está nuevamente la liebre y la tortuga a punto de iniciar la carrera, pero antes de eso ocurrió una serie de conversaciones que los llevaron a enfrentarse en esta competencia deportiva. En tercer lugar, tenemos el clímax, ¿cierto? Es el momento en que una de las dos fuerzas se impone sobre la otra. Y en este caso, nosotros vemos que la tortuga fue quien triunfó en esta carrera. Y finalmente, surge una calma luego del conflicto. Acá la calma y el equilibrio está dado porque la tortuga está siendo levantada por sus amigos animales. Entonces, aquí es donde tenemos la estructura narrativa, reitero, de cuatro partes: inicio, desarrollo, clímax y final. Vamos entonces a ver el segundo elemento básico de la narración, los personajes. Y en este caso tenemos tipos de personajes que son principales, secundarios y terciarios. Los principales o centrales son siempre el protagonista o el antagonista y están al mismo nivel. Los secundarios son los ayudantes, en el caso de los protagonistas, y los oponentes, en el caso de los antagonistas. Y los terciarios o incidentales son los personajes de relleno. Como podemos ver al lado derecho, tenemos imágenes del filme Sherlock Gnomes. Aquí está Sherlock, en este sector, ¿cierto? Que estoy indicando con el cursor, y su enemigo, el antagonista, Moriarty. Están los dos al mismo nivel. Son personajes principales. Pero después de ellos hay una serie de personajes que los ayudan, ¿cierto? En el caso de Sherlock, su ayudante es Watson. Y en el caso de Moriarty, sus ayudantes son las gárgolas. Y acá tenemos una gárgola. Y algunos personajes de relleno que aparecen en la película son los gnomos ayudantes de Santa y obviamente allí aparecen estos animalitos que tiran el carro de Santa Claus. Otro elemento básico de la narración son los narradores. El narrador protagonista es el que cuenta su propia historia y narra en primera persona, es decir, yo. Por eso acá aparece un personaje solito. Y el narrador testigo es parte de la historia, pero cuenta, valga la redundancia, la historia de otra persona. En este sentido, narra en tercera persona porque él entrega la información de él o ella. Y acá tenemos la imagen. El testigo, ¿cierto? Que es parte de la historia, está contando la historia de este otro que es el protagonista. ¿Se dan cuenta? Muy gráfico. Finalmente, tenemos los acontecimientos y el ambiente. En este caso,
El ambiente narrativo consiste básicamente en el escenario o espacio en el que se mueven los personajes y donde ocurre la acción de nuestra historia. Puede referirse a un lugar real o imaginario, si hay tensión o alegría, ¿ya? Etcétera. Y en el caso de los acontecimientos, nos referimos a todos los hechos que suceden dentro de la historia narrada, que van a desarrollarse en la medida que avanza esta trama, ¿cierto? Por ejemplo, un accidente, y ese sería un acontecimiento dentro de una historia. Ahora, recordemos que los elementos básicos de la narración para esta cápsula son la estructura narrativa, los personajes, los narradores y acontecimientos o ambiente, cosas que ya hemos visto. Pero, ¿cuáles son algunos ejemplos de narraciones? Veamos. Hay cuentos, hay novelas, hay historietas, hay películas y todas ellas nos pueden entregar narraciones. También pueden existir otros documentos más. En el caso de cuentos, Corazón delator de Edgar Poe, que cuenta la historia de un muchacho que le quita la vida a un anciano y este anciano, después de muerto, bajo la tierra, empieza a sonar su corazón muy fuerte, 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 y este muchacho al escuchar este sonido se entrega a la policía. Interesante historia ahora que se acerca Halloween. Las novelas, Cruzada en Jeans, de Tia Wickman, una autora holandesa, nos cuenta la historia de un joven que viaja al pasado y se queda allí atrapado durante un buen tiempo, y allí acompaña a una misión que se llama Ejército de Niños, que pretende ir a Jerusalén. En tanto las historietas The X-Men o Los Hombres X de Chris Claremont, cada una de las historietas cuenta una historia a modo de narración. Y en las películas, qué decir, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo con La vida secreta de tus mascotas de Chris Renaud, en donde un montón de mascotas se ponen de acuerdo para ir en busca de su amigo. Y eso sería entonces, estimados estudiantes de sexto.